Lo he vivido y lo que se vive es lo que mejor se puede contar teniendo buena memoria y lo que mejor se conoce. Desde que pusieron la cooperativa que verifica y administra el vino de la mayor parte de los labradores medianos y picholeros, las cuevas que minan Tomelloso quedaron vacías. Son ahora calabozos de tinajas güeras, de tinajas con telarañas y sin aliento de vinazas, tinajas sin tapaderas ni corcho, cuevas muertas que tal vez en un futuro serán negocios de ágapes, bailongos y magreo, las que encerraron hecho líquido la razón de tantas vidas y la sangre de tantas penas. Ahora, al faltarle la alegría de los trasiegos y el chupar de bombas, de serpientes mangueras, de catadores, corredores de vino y los amigos del amo que se sentaban en las haldas de las tinajas a pasar un rato de la vida entre paladeo y paladeo, quedarían en espeluncas olvidadas. La riqueza de las casas de Tomelloso estaba en sus partes bajas, donde se guardaban las herencias de la familia y de la casa, partes recónditas de la esperanza y de la lágrima, del buen rato y la comida escandiada. Tu padre fue la persona que pacientemente te enseñaría el oficio de tinajero. La etapa de niño de José María fue muy corta, tocó trabajar desde muy pronto. Con 4 años, cuando tenía ocasión de irme con mi padre a ver a una cueva, pues me llevaba. Incluso cuando iba al colegio, por las tardes, mi padre iba a mi casa y me llevaba para que viese cuevas. Ya con 10, 11 años, mi padre me preparó una llana, una plana que le llaman los albañiles, me la recortó, la hizo pequeña y una paleta también. Y cuando iba a las cuevas había pasta hecha y me decía cómo tenía que coger la pasta con la paleta y con la llana pegarla en la tinaja. No pegaba casi nada, me se caía toda, pero bueno, ya iba probando. ¿Qué particularidades tenía el oficio de tinajero, José María? ¿Entrañaba cierta dureza ese oficio? Sí, era duro, no era como por ejemplo los picadores y eso, pero era duro, empezando porque había que bajar por las escaleras que eran escalones de tierra, sacos de cemento, no de 25 como ahora, de 50 kilos. Eso se bajaba las espaldas, muchas veces se esportillaba un escalón y allá que te ibas abajo y tenía un peligro. Luego también teníamos que meternos para darle el cemento a las tinajas por detrás, por la parte de la pared, entre tinaja y tinaja, arrastrándote y era muy trabajoso y muy cómodo. Salías luego allí de cemento, te caía el cemento por todos sitios y luego dentro de una tinaja para pegar la pasta en un enrejado de alambre, aunque se ponían tablas por fuera y pleita abajo, pero con la que se movía la tabla o la pleita te se caía la pasta y vuelta a echar y vuelta a echar. Era duro. Ese oficio de tinajero te permitió conocer al dedillo estas maravillosas construcciones de las que se puede decir que eres un enamorado empedernido. Yo digo muchas veces, pero bueno, como habrá gente que no le guste una cueva, pero sí es que una cueva es una preciosidad. Y claro, como yo he estado tantos años, estoy encantado y enamorado, como tú dices, de las cuevas. Este trabajo era descomunal, era un trabajo que suponía un esfuerzo tremendo. ¿Cómo se hacían las cuevas? Las cuevas las hacían los picadores. Los picadores picaban y las terreras sacaban la tierra. Las cuevas empezaban por la lumbrera. Lo primero que se hacía era la lumbrera. Cuando bajaban de la tosca, que la tosca, como aquí en Tomelloso, no es uniforme, según el espesor de la tosca, así tardaban en llegar a lo blando. Cuando se llegaba a lo blando ya el trabajo era más flojo. Romper la tosca, que se llamaba, eso era durísimo. Los picadores, ninguno tenía panza, que yo conociese ninguno tenía panza. Era un esfuerzo colosal. Cada picotazo que daban era un quejío de la fuerza que tenían que hacer. De todas formas era duro porque eran muchas horas las que se echaban. Eran de sol a sol, prácticamente, como se suele decir. Lo último que se hacía era la escalera y las terreras empezaban a bajarse y a cargar espuertas de tierra. Antes de terminar la cueva del todo es cuando ya se empezaba a hacer la escalera. Entonces no había aparatos para medir dónde la tenían que empezar, ni estudios, ni conocimientos ningunos tenían de eso. Entonces medían a pasos, no había metros y eran muy expertos y solían acertar muy bien, porque la mayoría de las escaleras que hay en las cuevas de Tomelloso son rectas. Se da la curiosa paradoja, José María. Tomelloso se construyeron más de 2000 cuevas. Evidentemente, las cuevas tienen muchos elementos comunes, iguales, parecidos, pero qué distintas unas de otras, ¿no? Sí, aquí en Tomelloso hubo aproximadamente sobre 2200 cuevas. He bajado aproximadamente a unas 700 cuevas y ninguna era igual, parece mentira.
y cada una tiene su encanto. Una revolución importante en este mundo de las cuevas fue el paso de la tinaja de barro, que fue el primer envase que se utilizó para elaborar, para criar el vino, a la tinaja de cemento, el oficio donde os distinguís tu padre y tú. Pues es muy sencillo. Las tinajas de barro eran las que mejor vino hacían, pero tenían un problema que era el que reventaban. Pero luego era muy costoso volver a traer otra tinaja de Villarrobledo, volver a bajar a la cueva, bien por la escalera o bien por las lumbreras, que era por donde se bajaban, y entonces había muy mal andamiaje, no había montacargas, ni había nada de eso, para poder bajar con facilidad esas tinajas otra vez a la cueva. Eso era muy costoso, entonces se pensó en que había que cambiar de envases. José María Díaz Navarro es memoria viva de las cuevas, el hombre que se ha empeñado en rescatar el valor y riqueza de estas joyas subterráneas de Tomelloso. Se las ha recorrido una a una, absorbiendo con emoción su historia, evolución y características. Ninguna puerta se ha cerrado gracias a la empatía, don de gentes y nobleza de este hombre bueno que conoce a todos los vecinos de la ciudad, especialmente a los viticultores. Con su afabilidad y sencillez da una lección en cada visita, agranda cualquier detalle con curiosas historias, responde pacientemente a las preguntas que le formulan. En realidad, le resulta muy emotivo volver a palpar y saborear este ambiente en el que se ganó la vida. En torno a su figura se ha gestado la Asociación de Amigos de las Cuevas de Tomelloso, que en su corta andadura ha dado forma a interesantes proyectos, todos encaminados a preservar, promocionar y poner en el lugar que merece este rico patrimonio de la ciudad. En la construcción de las cuevas en Tomelloso jugaron un papel esencial las terreras. ¿Qué se puede decir de ellas, José María? Pues se pueden decir muchas cosas, Carlos. Se podría estar todo un día contando cosas de ellas. El trabajo en las terreras era durísimo, de mucha fuerza, porque tenían que estar subiendo todas esas horas que echaban diarias con una maroma y una puerta, 25-30 kilos de tierra, montones de kilos al cabo del día. Y aparte de eso, como tenían ya confianza, se conocían porque normalmente eran familia, pues cuando llenaban las puertas, si había por allí un terrón, pero un terrón de 4 o 5 kilos, lo echaban encima de las puertas. Entonces decían, ya podéis tirar, que va espuerta y terrón. Entonces ya sabían que esas puertas pesaban más y tenían que tirar con más fuerza de la maroma. Luego, después de estar echando tantas horas como echaban, tenían que llegar a sus casas y hacer la faena del día. Yo digo muchas veces, y lo tendré que decir siempre, porque es la verdad, el trabajo de las terreras y los picadores fue el trabajo más duro que hubo en Tomelloso durante más de 100 años. Hemos hablado siempre de la singularidad que tiene la construcción de las cuevas de Tomelloso y se lo decimos a un hombre que ha trabajado en otros lugares. ¿Cómo son las cuevas que se han hecho en otros lugares? ¿Qué es la diferencia de las de Tomelloso? Yo no he conocido cuevas nada más que en la Masilla y he estado trabajando en muchos sitios, pueblos aquí de la región de Castilla-La Mancha y en Andalucía y en más sitios. Hay cuevas como estas nuestras no hay. ¿Cuánto se tardaba más o menos en construir una tinaja? Se tardaba de 5 a 6 días. Según era de grande la tinaja, sí se tardaba, porque todos los días se daba una mano de cemento a las tinajas por dentro. Hasta el día siguiente no se podía dar la otra porque se tenía que endurecer el cemento. Entonces, si una tinaja de 400 arrobas, por ejemplo, necesitaba 4 manos de cemento, la de 1000 arrobas necesitaba, no el doble, necesitaba 6 o 7 manos. Entonces, por eso una se tardaba 5 días, otras 6 días y otras 7 días. ¿El proceso de elaboración del vino en la tinaja, qué tiempo podría llevar ese proceso? Había unas tinajas que tardaban más y otras menos, según lo que tardasen en empezar a hervir, pero aproximadamente sobre el mes, para que se quedase ya terminada de hacer la fermentación sobre el mes. Nos adentramos en las profundidades de Tomelloso, acompañados de este gran amante de las cuevas. Baja pausadamente por la escalera, respira su atmósfera, palpa las paredes y la tosca del techo, toca las superficies lisas de esas tinajas que él mismo construyó o vio como las hacía su padre, se deja cegar por la luz que entra por las lumbreras, mira con emoción cualquier rincón,
se asoma por las bocas de las tinajas para captar algún recóndito olor al mosto que fermentaba. Recoge cualquier apero que se aparezca. Recuerda antiguas labores. Habla de picholeros grandes y medianos, tirando de esa jerga lingüística tan especial. Es la emoción del último tinajero, la emoción de un hombre bueno que amaba su trabajo. Bueno, pues la llegada de las cooperativas, José María, marcó un punto de inflexión en este mundo, pues porque ya el viticultor se fue apuntando a esas cooperativas, que era lo que imponía el nuevo modelo productivo, y se fueron abandonando las cuevas. Eso es muy sencillo y muy fácil de entender. Es que en las cooperativas, al haber varios o muchos socios, no les costaba tanto la elaboración del vino. Y los agricultores que hacían el vino en sus casas, ya entonces había muchos problemas, apretaban mucho con el papeleo y las inspecciones y todo eso, y se iban mudando a la cooperativa. Y también vino muy bien porque había muchos agricultores que no podían hacer una cueva y tenían que ir a las bodegas. Y eso vino muy bien para que la gente se fue animando y poco a poco se iban apuntando y llegó a ser la cooperativa mayor que hay en España y en el mundo. Y hasta empezaron a abandonarse en las cuevas porque no les tenía cuenta de elaborar en ellas. Y luego tuvimos, José María, el boom de la construcción, que lamentablemente se llevó muchas por delante. Quizá era inevitable en algunos casos, pero a lo mejor en otros no tanto, ¿no? Cuando aquí empezó el boom de la construcción, cuevas quedaban muy pocas que se elaborase vino en ellas. Y entonces pues la gente las iban unos abandonando, o donde hacían un edificio aprovechaban para cocheras y así sucesivamente. El patrimonio tan grande que tenemos en Tomelloso, y el mejor, que son las cuevas, pues nadie se preocupó en que esas cuevas, aunque no se utilizaran, no se abandonaran ni se condenaran. Afortunadamente ahora hay una asociación que tú has impulsado con gente amante de las tradiciones de las cuevas, que está trabajando mucho bien con proyectos muy interesantes que hay. Yo quería, en principio, que el ayuntamiento se hubiese hecho cargo de las cuevas. Con eso habla con varios señores que quieran enseñar sus cuevas, pero no querían. Entonces ya la solución que tuve es que formase una asociación y así el ayuntamiento podría colaborar algo. Y empecé a hablar con señores que tienen cuevas para ver si querían enseñarlas y empezamos a tener reuniones con el ayuntamiento. Y sí, la asociación va fenomenal porque aquí está viniendo un montón de gente de fuera. El año pasado me parece que fueron más de 4.000 visitas lo que tuvieron las cuevas y esta asociación, con el presidente a la cabeza, pues está haciendo un trabajo muy bueno. Curiosamente, José María, hay ahora bodegueros que están volviendo a apostar por la crianza del vino otra vez en tinajas. Sí, hay, sí. Más bien en las de barro, porque la de barro, como he dicho muchas veces, y tendré que decir siempre, era el mejor vino que se hacía. Las de cemento también sale un vino muy bueno, pero en las de barro era mejor todavía. Empotrados y empotres, balaustres, puentes imponentes, techos irregulares en la tosca y otros más uniformes, revestidos de tierra, la canaleta en las cuevas más antiguas, las pozatas que socorrían al vinatero en caso de derrame, lumbreras con desgarre cuadrado, circular o piramidal, fresqueras que hicieron de frigoríficos, molduras que se hicieron con artesana destreza, rabos lisos y estriados, ménsulas, plafones, tinajas de barro o cemento, panzudas o con forma de pirindola, jaraices, paredes terrosas o encaladas, nuevas escaleras y las primitivas que se condenaron, ampliaciones, rebajes de terreno, particiones, lúgubres, contraminas. Siempre había soluciones en las cabezas de aquellos hombres sabios para que el vino se criara en las mejores condiciones. Toda esa sabiduría, esa sapiencia sobre este mundo de las cuevas, de las tinajas, las has visto expresadas en forma de libro, ese libro que vio la luz meses atrás y que en cierto modo viene a cumplir un sueño tuyo, ¿no? A mí hace muchos años había gente que me decía que escribiese un libro. Cuando me veían de contar los trozos de historia tan bonitos que tenemos con el tema de las cuevas, yo les decía, sí, que yo ya soy muy mayor y yo que sé de libros y eso. Entonces, un día me llama por teléfono Sonia García Subrié, que es la hija de García Pavón, y me dijo, José María, ¿puedo tener una reunión con usted que me explique cosas de las cuevas? Y dije, sí, hombre, cuando quieras.
Total, que vino a Tomelloso y nos reunimos, y cuando empezó a preguntarme cosas y yo le iba contestando, pues me dijo, pero bueno, usted sabe todo lo que tiene usted metido ahí en la cabeza de la historia esta. Digo, pues yo sé que tengo, y aparte de que tengo la cabeza muy gorda, digo, tengo muchas cosas ahí. Dice, usted no lo escribe eso en un libro. Digo, no, yo no, ni sé ni que no. Dice, sí, pues debe usted de escribir el libro, porque si no lo hace usted, es una cosa que hace usted mal hecha para Tomelloso, porque nadie como usted puede contar la historia nuestra, que es muy importante. El vino, en la tinaja triunfadora, es una sangre conmovidamente. Su corazón de barro es una fuente que tiene un agua espesa y nadadora. Está llena y parada, tiene ahora una acequia profunda y un caliente toro sin desangrar. Está en la frente del bebedor mortal que la enamora. Para purificar el sol del vino, el oro derramó sus manantiales y en la tinaja encuentra su destino. Dejaron de ser piedra los metales, la tinaja recorre su camino, hecha un mar de redondos litorales.